El día de hoy hemos estado estudiando distintos aspectos de la Biblia y como ven ustedes en el título dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por supuesto, alguno de ustedes dirá, bueno, sí, ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, podemos hacernos la pregunta, ¿alguna vez ¿ha dudado usted de que la Biblia sea la palabra de Dios? Piense ahí en un momento. Yo, por ejemplo, en mi caso, de venir de no ser creyente, yo había desde los 15 años había decidido ser ateo. Estuve así 15, 16, a los 17 fue que me hablaron de Jesucristo y fue cuando creí. Pero a partir de que creí, a partir de que el Señor entró a mi vida, que el Espíritu Santo produjo el nuevo nacimiento, estaba haciendo memoria ahora preparando el estudio, pues no, nunca dudé que la Biblia fuera la palabra de Dios. Pero esta no es la realidad para muchas gentes que hay en la sociedad. En la iglesia desconozco porque tampoco me he puesto a hacer la pregunta, pero vamos a abordar este tema para nosotros que somos familia de Dios. Lo primero que vamos a afirmar es que la misma Biblia expresa exhaustivamente o ampliamente qué es la palabra de Dios. Aquí tengo una cita que se la adjudican en un sitio, volvamos al Evangelio, al autor Albert Moller, que expresa lo siguiente. Es impresionante, dice, que las frases, así dice Jehová, Jehová dijo, o así dice el Señor, cualquiera de estas o frases parecidas aparecen, según este autor, alrededor de 3.808 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, un dato interesante, ya sea que diga, así dice el Señor, Jehová dijo, así dice el Señor, o algo parecido, está pues ese montón, esos miles de veces. Nosotros, por supuesto, el día de hoy vamos a ver unos ejemplos, no la totalidad de los 3.808 notas que dicen ahí. Dentro de estos, pues vamos a ver uno acá en el libro de Deuteronomio 22, 18 y 19. Dios hablándole a Moisés, pues le dice estas palabras. Le levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré, y anoto ahí en otro color, yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, el profeta, yo le pediré cuentas. Bueno, de alguna manera, aquí Dios, hablándole a Moisés, está hablando de este oficio profético que se desarrollaría dentro del pueblo. Hombres que Dios escogería para comunicarse, para comunicar su voluntad, para comunicar su palabra al pueblo. Así que por eso en este pasaje dice, pondré mis palabras, o sea, las palabras de Dios son las que el profeta iba a repetir al pueblo. Ahora, recordarán que también este profeta del que habla Moisés, también de alguna manera está hablando de manera a manera de una profecía que iba a ser también Jesucristo. Si ustedes se recordarán, y si no, yo se lo recuerdo, cuando estudiamos Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5.000, la gente estaba sorprendida de ese milagro y algunos piensan y dicen, ¿será que es este el profeta? Y están pensando en este pasaje. Y de manera interesante dijo, bueno, pues como sea, pues este profeta de que habló Moisés, que se da en la persona de Jesucristo, Jesucristo habló las palabras de Dios, y en este caso porque Él era Dios. Así que en este primer pasaje estamos viendo que son las palabras de Dios. Vamos a ver otros. Por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías.
capítulo 1, versículo 2 dice, la palabra del Señor le vino, y yo coloqué entre paréntesis a Jeremías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y dice la palabra del Señor. ¿Me explico? En el versículo 4 dice el mismo Jeremías, vino a mí la palabra del Señor diciendo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que estamos diciendo que la misma Biblia expresa que es palabra de Dios. Y aquí hay un segundo ejemplo en donde se nos dice que es la palabra del Señor la que vino al profeta Jeremías. Con otro profeta, en este caso es Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, le dice Dios a Ezequiel, tú pues les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Más adelante en el capítulo 13, versículo 1, dice en este caso Ezequiel, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? De algunos ejemplos de pasajes donde estamos viendo que en la misma Biblia aparece que el contenido de la Biblia es palabra de Dios, que son palabras de Dios. Veamos otro profeta, en este caso Isaías. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y eso lo está diciendo Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, nuevamente, note que dice, Dios está diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. Toda la profecía de Isaías, que es el profeta que tiene más volumen, pues, en su libro, pues todo ese contenido es palabra que Dios le dio, es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, alguno podría argumentar, perdón, aquí me adelanté, alguno podría argumentar que solo aquellas secciones donde aparecen las expresiones que implican que Dios dijo son las que son palabra de Dios, y por lo tanto, una buena parte no serían palabra de Dios. Les coloco esto porque ciertamente hay algunos pensadores que dicen, ok, está bien, vaya, voy a aceptar que es palabra de Dios, pero no toda. Voy a aceptar que es palabra de Dios solo, así como en los versículos que yo les acabo de enseñar, donde dice mis palabras, Dios dijo, pero por ejemplo, cuando hay una parte descriptiva, donde dice que Josué llegó con el pueblo y que entonces entraron y rodearon, etcétera, esas partes entonces no serían palabra de Dios, está dentro de la Biblia, pero no son palabras de Dios. Nuestro argumento es totalmente contrario. Si usted se recordará, cuando estudiamos la inspiración verbal de la Biblia, en ese concepto, lo que se dice es que cada palabra de la Biblia fue inspirada. Entonces no sería como diría esta persona aquí, solo donde diga que Dios habló. No, es la totalidad de la Biblia. Vamos a ver el argumento para apoyar esto. En el pasaje que hemos visto durante varios estudios, allá en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, parte A, dice, toda la escritura. La palabra que aparece aquí como escritura en griego es la palabra grafé, la pronunciación PHE, ¿verdad? Grafé. Ok, toda escritura es inspirada por Dios. Note que dice toda la escritura. Y si usted busca el significado de la palabra toda, es toda, ¿verdad? Así que en este caso, Pablo, que es el que está escribiendo, y está escribiendo siendo inspirado
por Dios mismo a través de su Espíritu Santo, está diciendo que toda la escritura. Bueno, otro detalle. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo en el primer siglo, ¿cuál era la escritura que tenían disponible ellos? Pues obviamente era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en proceso de irse componiendo, escribiendo, ¿verdad? Quizás uno de los primeros que escribió fue Marcos, de ahí dentro de Pablo, algunos creen que la epístola más antigua es Gálatas, y así con el tiempo pues fue produciéndose todo el Nuevo Testamento. Así que en este caso, directamente el pasaje está hablando de que esta escritura se refiere al Antiguo Testamento. Y anoto nuevamente que dice toda. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra grafé, que ya dijimos que quiere decir escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces voy a reordenar el pensamiento. Cuando ustedes agarran todo el Nuevo Testamento y en distintas secciones aparece la palabra grafé, normalmente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ahora, según el estudioso de apellido Gruden, que tiene su libro de teología, así miren, de este grueso es el libro de teología de este señor, ¿verdad? Él dice que este término grafé aparece 51 veces en el Nuevo Testamento, y en todas esas veces, cada vez que aparece grafé, se está refiriendo al Antiguo Testamento y no a cualquier otro escrito. Para que quede claro, si ustedes ven un pasaje donde habla de escritura, no se está refiriendo a cualquier otra obra literaria, ya sea judía o no. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra grafé, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Bueno, entonces, por un lado, aquí lo que estamos afirmando es que de momento, todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, ¿verdad? Note en el versículo 15, que está antes del que acabamos de ver, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras. Y cuando dice ahí las sagradas escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Por cierto, lo que le dice a Timoteo fue que estas sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros, por alguna razón, a veces podemos pensar que en el Nuevo Testamento, y pues lo usamos bastante, ¿verdad? Es el medio por el cual nosotros podemos compartir acerca de Jesús. Y sí, es cierto, afirmativo. Pero miren lo interesante, que esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, todavía no había Nuevo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. Y vea lo que le dice, que las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Aquí voy a hacer otra observación. Si ustedes se recuerdan, y si no, cuando lean el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a las distintas ciudades que estaban en Asia Menor, que es donde hoy es Turquía, él usualmente llegaba primero a la sinagoga de los judíos, y en la sinagoga, dentro del culto normal, llamémosle, le daban la oportunidad de enseñar porque Pablo era un rabino. Y Pablo empezaba a proclamar las verdades acerca de Cristo. ¿Y en qué se basaba? En el Antiguo Testamento, porque era lo que tenían en las sinagogas. Estoy haciendo esta observación porque algunas veces creo que está la idea equivocada, como que en el Antiguo Testamento no podemos hablar de Jesucristo. Y esa fue la manera como Pablo y sus demás amigos o compañeros de viaje proclamaban a Cristo enseñando con las escrituras del Antiguo Testamento. Era solo una nota, ¿verdad? Bueno, así que podemos decir que Pablo está afirmando que el contenido del Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, hemos visto
que tanto en el Antiguo Testamento, en distintas secciones, se afirma que su contenido es palabra de Dios, que su origen viene de Dios. Pablo, en este pasaje, está rematando la idea. Toda escritura es inspirada por Dios y está hablando fundamentalmente del Antiguo Testamento, aunque vamos a ver que lo podemos aplicar ahorita en la siguiente sección, lo podemos aplicar también al Nuevo. Y está la pregunta. Bueno, ya que estamos hablando del Antiguo, ¿y qué del Nuevo? Vaya, ya nos dijiste que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y vimos varias de las evidencias, pero ¿y del Nuevo qué? Bueno, vamos a ver un par de argumentos por acá. Pedro, el apóstol Pedro, hablando en su carta, está hablando de los tiempos finales y el retorno del Señor. Y con esa temática llegamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y le dice a los que lo están leyendo, ¿verdad? Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Imagínense que ya Pedro haciendo su ministerio, ya Pablo había empezado a escribir y entonces Pedro está hablando a través de su carta a los hermanos de los escritos de Pablo. Pero vean lo que agrega en el siguiente versículo, en el 16. Él, se refiere a Pablo, Pablo habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también, note aquí, con las otras escrituras, y cuando ahí aparece escrituras, aparece la palabra grafé para su propia destrucción. Ahora, ¿cuál es el argumento acá? Bueno, que está diciendo que las epístolas de Pablo tienen elementos a veces difíciles de entender y que hay personas no preparadas que a veces las confunden como también lo hacen, dice, con las otras escrituras. Está poniendo las epístolas de Pablo a nivel de las escrituras. Y dijimos que cuando aparece escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Si vemos varias de las traducciones de este versículo, van a poder ver que la Reina Valera dice las otras escrituras, la Nueva Biblia de las Américas dice compara los escritos de Pablo con el resto de las escrituras o con las demás escrituras, como la NBI, o como dice la Nueva Traducción Viviente, con otras partes de la escritura. O sea, Pedro está homologando las epístolas de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es, las pone al mismo nivel de palabra de Dios. Entonces, de nuevo, ¿qué estamos estudiando hoy? Que la Biblia es la palabra de Dios. Empezamos viendo argumentos del Antiguo Testamento y ahora nos pasamos al Nuevo a través de esta cita de Pedro, donde él iguala las escrituras de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, veamos otro argumento más. En este caso, Pablo, escribiéndole a Timoteo, el tema que está tocando está hablando de los ancianos, ¿verdad? Y por cierto, antes de este versículo, está hablando de los ancianos que sirven a tiempo completo y que dice que hay que tenerlos como con alta estima y reconocer su trabajo. Y entonces agrega ahí el versículo 18, porque la escritura, de nuevo, grafé, y si dice la escritura, entendemos que se refiere al Antiguo Testamento, pero vamos a ver aquí cómo es de interesante esto. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. Si yo les pregunto a ustedes, viajen en su mente, piensen en qué parte del Antiguo Testamento aparece esta referencia. El obrero es digno de su salario. Entonces yo me puse a buscar en Google, ¿verdad? Y lo que sucede es que
en el Antiguo Testamento usted quiere buscar esta referencia, no la va a encontrar porque no está en el Antiguo Testamento, sino está en el Nuevo Testamento. Ah, bueno, entonces, ¿y quién fue el que dijo que el obrero es digno de su salario? Lo dijo Jesús. Cuando Jesús estaba instruyendo a los 70 discípulos para que fueran a proclamar las buenas nuevas, en el capítulo 10 de Lucas, versículo 7a, les está dando instrucciones y le dice a los 70 discípulos, posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Bueno, ¿cuál es el argumento aquí? Espero no hacer confusa la cosa. Pablo cita las palabras de Jesús en Lucas 17 y hace la afirmación. La escritura dice, equiparando así la cita de Lucas como palabra de Dios. Espero darme a entender, ¿verdad? Cuando está Pablo diciendo el obrero es digno de su salario y está diciendo que la escritura dice, y lo que pasa es que esa escritura no está en el antiguo, sino está en el nuevo, está en Lucas. Así que lo que Pablo está diciendo es, lo que está en el Evangelio de Lucas es escritura, es palabra de Dios. Así que de nuevo recurro al mismo autor, al hermano Grudem, ¿verdad? Que hizo la teología sistemática de Grudem, y él argumenta de estos dos pasajes, de 2 de Pedro 3:16 y, perdón, ahí es una corrección, es 1 de Timoteo 5:18. Estos dos pasajes, dice él, tomados juntos, indican que durante el tiempo en que se estaba escribiendo los documentos del Nuevo Testamento, se tenía conciencia de que se estaban haciendo adiciones a esta categoría especial de textos llamados escritura, que eran escritos que tenían el carácter de ser palabra de Dios. Concluye el mismo autor. Una vez que establecemos que un escrito del Nuevo Testamento pertenece a la categoría especial de escritura, tenemos razón para aplicar también lo que vimos, 2 de Timoteo 3:16, a estos escritos y decir que también tienen la característica que Pablo atribuye a toda escritura. ¿Y qué es? Que es inspirada por Dios y todas sus palabras son palabras de Dios mismo. Espero que la transmisión de las ideas sea suficientemente clara. De todos modos, hemos afirmado y comprobado que la misma palabra afirma que es palabra de Dios. Y hago aquí una pregunta. Este argumento que utilizamos este día en este estudio es un argumento para aquellos que no creen. Mi respuesta es no. Alguien que no cree en Dios o que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, con este argumento no se va a convencer. Este argumento es para nosotros que creemos. Y usted me diría, bueno, ¿y hay alguna manera entonces de que yo pueda abordar a alguien que no cree? Bueno, ya lo vimos en estudios pasados, cuando vimos la Biblia única y vimos en qué aspectos era única. Esos son argumentos que usted puede usar con alguien que no cree. Pero por cierto, y aún con ellos usted va a convencer de que la Biblia es la palabra de Dios, no necesariamente. Lo único que usted puede hacer es hacerle ver lo singular, lo única que es la palabra. Y como singular y única, que entonces vale la pena considerarla para leerla y evaluarla para alguien que no cree, evaluarla por sí mismo. Termino con una pequeña historia de un general del ejército de Estados Unidos que se llamaba Lew Wallace. Él junto con otro ateo que se llamaba Ingersoll se pusieron de acuerdo para escribir una obra literaria que terminara de una vez por todas con el mito del cristianismo y se propusieron empezar a investigar. Por su parte, Lew Wallace, como parte de su investigación, pues tuvo que ir
a la Biblia. Y al estar leyendo la Biblia, este hombre llegó a creer en el Señor Jesús. Así que por esa razón les digo, si usted puede animar a alguien haciéndole ver la cualidad única que tiene la Biblia, quizá le podría pasar lo que a este señor o hermano, Lew Wallace, y después de eso él escribió una novela que quizás alguna vez usted ha oído mencionar, que se llama Ben-Hur, y es una novela que gira alrededor de la época cuando Cristo vino, un tiempo después. Así que los dejo con esto. Vamos a terminar. Nos veremos ya en el próximo estudio.